Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda mañana del Árbol de las Palabras, nuestro foro de encuentro y intercambio profesional. Tenemos un buen panel de invitados, expertas, expertos, cineastas, con los que vamos a ahondar en el tema de hoy. Mientras esperamos a Tierno, el cuarto ponente de la mañana, voy a recordarles un par de cositas, sin antes volver a darles las gracias por estar aquí temprano. Sé que la programación del festival es intensa, así que gracias por estar aquí a primera hora de la mañana. Se aprecia ver caras conocidas. Antes de presentar a nuestros ponentes, quiero recordarles que tenemos un sistema de traducción simultánea, como todo muy digital este año, cada uno desde su teléfono, creo que ya os han informado, pueden elegir el canal francés-español. Y ya que estamos empezando con unos minutos de retraso, tendremos una conversación primera como de una media hora, 40 minutos, y luego dejaremos un espacio para preguntas, así que si quieren anotar alguna idea, luego abrimos el espacio para no interrumpir la conversación. Comme je disais avant, on va garder la conversation en français pour avoir... Exactement. Comme ça va être plus facile pour faire la traduction simultanée. Pour être là ce matin, assez tôt dans le rythme du festival. On est en train d'attendre Tierno qui est en train d'arriver. Mais comme dans l'arbre à palabres cette année, on a décidé d'explorer de la mémoire et du patrimoine cinématographique. Vous savez déjà, à l'occasion aussi de fêter 20 ans de festival, c'était important pour nous de réfléchir avec vous, des cinéastes, des experts, des chercheuses, sur l'idée de comme travailler et diffuser, mais aussi divulguer, faire de la divulgation de la mémoire et des patrimoines cinématographiques africains qu'on sait bien qui est fragile et qui peut être facilement perdu, surtout avec les changements aussi technologiques. L'idée, c'est d'avoir une conversation avec vos expériences. De départ, voy a cambiar al español para volver a presentarles. Tenemos aquí en la mesa a 4 invitadas expertas del festival. A mi izquierda, Farah Clementine Ramani Isipu. Hola. Es investigadora, comisaria de exposiciones y programadora de cine. No me voy a detener en la biografía porque, como saben, en la página web tenemos más información, pero un hecho interesante es que Farah trabaja desde hace bastante tiempo también, no solo en la investigación, sino en la construcción de exposiciones, exposiciones que buscan restituir o han restituido el arte africano a su origen, como es el caso de una exposición en Benín. Yo voy a darle la cuestión. Me gustaría poder tocar el tema de la restitución. También a mi izquierda tenemos a Lea Barón, conservadora de cine, programadora, gestora cinematográfica que trabaja en la Cinemateca Frick del Instituto Francés y es miembro oficial del jurado de este año del festival. A mi derecha, a Alié Safi, cineasta marroquí, con gran experiencia también en el trabajo con archivos fílmicos. Sus películas más recientes tocan y exploran la memoria cinematográfica del cine marroquí a través de un trabajo de imágenes del norte de África, con un trabajo muy potente de investigación, de archivo y de rescate de la memoria fílmica. Y Tierno Suleiman, cineasta de Guinea-Conakry, invitado también al festival con una película reciente que se estrena, El Cementerio de las Películas, que, como nos contará, explora justamente el origen de una película
que no se encuentra y atraviesa las dificultades de reencontrar la copia de una película perdida de los años 50. Je vais passer maintenant pour commencer vraiment la conversation en français. Je voudrais commencer avec l'idée de aller chercher dans le passé avec Ali et de nous expliquer, raconter comment le significat de travailler avec des images des archives et aussi en pensant que reconstruire la mémoire et le patrimoine cinématographique, c'est un acte de pouvoir, normalement tenu par des institutions, des organisations de collectivités nationales, mais aussi, dans ton côté, c'était un acte individuel, une initiative personnelle. Tu peux nous raconter ce que tu as fait comme travail des archives et comment tu gères cette responsabilité de pouvoir, de construire la mémoire. Bon, merci. Merci à tout le monde d'être là. Personnellement, en fait, comme je l'ai déjà dit, je risque de me répéter hier ou avant-hier. Au début, c'était vraiment juste parce que en tant que réalisateur, à un moment donné, je commençais à faire mes films en France et je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose sur les générations qui m'ont précédé, sur leurs films, leurs travaux. Et en fait, je pensais que j'allais, en quelques mois, résoudre ce problème. Et donc, je suis reparti au Maroc, mais là, j'ai très vite compris que, en fait, je n'étais pas le seul. Tout le monde avait le même problème, les artistes, mais aussi les citoyens. C'est-à-dire que il n'y avait aucun accès facile au patrimoine filmique, audiovisuel. Et j'ai essayé par tous les moyens d'avoir accès à ce patrimoine. C'était très difficile. Ça a commencé il y a plus de 10 ans. Au début, j'étais tout seul. Au Maroc, il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Petit à petit, surtout autour d'une figure de cinéma marocain, du réalisateur Ahmed Bouanani, donc, qui était, quand je me suis intéressé à lui, il était en train d'être complètement effacé de la mémoire. Donc, c'était lui, ma première. J'ai eu la chance de le connaître les 3 dernières années de sa vie. Donc, c'était lui un peu mon mentor, c'est lui qui m'a permis un petit peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. À l'époque de son vivant, je ne savais pas qu'il avait écrit pendant des décennies une histoire du cinéma au Maroc, parce que sa maison avait été incendiée et il pensait que ce manuscrit avait été perdu. Donc heureusement, avec sa fille Touda, Ouamani, et puis sa femme aussi, Aïma, on a commencé à travailler déjà pour essayer de récupérer et ce qui est resté de l'incendie de cette maison, parce que lui-même, c'était le premier archiviste, en fait, et il avait voilà, il avait beaucoup d'archives, papier, films, et donc autour de Guanani, petit à petit, a commencé un noyau, euh, euh, beaucoup d'étrangers, en fait, d'étrangères surtout, beaucoup de femmes qui se sont préoccupées. Donc, je pense à des gens comme Léa Morin, que j'avais, voilà, parce que quand je retrouvais des choses de ce patrimoine, je l'ai partagé d'abord avec la Cinémathèque de Tanger, qui était la seule structure non étatique au Maroc. Donc, c'est comme ça que Léa Morin a commencé à découvrir ce patrimoine, et ensuite, elle s'est complètement plongée dedans dans la recherche. Voilà, et donc, petit à petit, il y a un noyau qui s'est formé, et entre
2009-2010, où j'étais tout seul. Et aujourd'hui, il y a eu vraiment tout un réseau qui s'est constitué, qu'on appelle un peu les brigades des brigades d'archives, des brigades mobiles d'archives filmiques. Et voilà, donc c'est informel. On vient tout juste quand même de fonder l'association des archives Bouanani qui va un peu continuer ce travail de façon un peu plus formelle. Voilà. Et quel type d'expérience tu as vécu au niveau de cette responsabilité, dans cet acte de pouvoir justement de décider, de faire de la recherche et créer un narratif, une histoire sur le passé? Sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout a commencé d'une façon complètement improvisée, parce que moi-même, je ne suis pas chercheur, c'est pas du tout quelque chose qui était dans mes projets. Et donc, moi, la seule responsabilité que je sentais, c'est qu'à chaque fois que je mettais la main sur quelque chose, très vite, je le partageais, même dans des conditions, des fois, quand la qualité n'était pas bonne, quand c'était des mauvaises copies. Mon souci premier, c'était de partager et de réactiver ça dans d'autres travaux, soit films, installations, etc. Et donc de ne pas muséifier encore une fois ces archives. Donc pour moi, la première et la dernière responsabilité, parce que je ne pourrais pas faire autre chose que ça, c'est de faire revivre en fait tout ce que je trouve. Et dans ce processus de faire Y en revivre, este proceso de hacer revivir, patrimoine que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de patrimonio cinematográfico. Entonces, no sé si podríamos plantear también la cuestión de los cambios tecnológicos, pero también, como se sabe muy bien, el caso de África abre las puertas a nuevos discursos. A lo mejor podríamos hablar del colonialismo, de la colonialidad también y del acceso a la formación. E igualmente al espacio de la responsabilidad y de hablar de restitución. Y, como decía Clémentine, tú también tienes experiencia en el ámbito de trabajar como comisaria artística, ¿verdad? De hecho, lo has sido en exposiciones que hablaban de la restitución artística de Benín. Son elementos que entraron a Benín, que volvieron desde Francia al país. ¿Podrías hablarnos un poco más de este proceso de restitución y de la relación colonial y colonialista y cómo se puede establecer esto en el ámbito del cine, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar. En 2018, no, en 2017 de hecho, perdón, Emmanuel Macron habló de un discurso de Ouagadougou frente a 800 estudiantes y ahí expuso su nueva política africana y esa voluntad de también renovar ese intercambio, esa asociación con el continente africano y con Francia. Ese discurso tenía, de hecho, varios compromisos a nivel cultural que eran muy importantes. En primer lugar, establecer esta relación africana y, sobre todo, la relación de la restitución del patrimonio africano, que se le encomendó a dos expertos. Uno es Egadé, y que suele ser más filósofo, y también una historiadora del arte que es profesora en Berlín. Y bien, en relación con esta restitución hay que saber que esto responde a demandas y peticiones que se
realizaron por parte de africanos, pero que al final siempre se pusieron de lado, porque los países occidentales se sentían amenazados por esas peticiones de restitución. Y finalmente, pues, los países africanos no tenían los recursos para acoger este patrimonio. Eso es lo que acaban diciendo, finalmente. Es una forma también de infantilizar y de seguir infantilizando los africanos, creo yo. Y esa relación con la restitución se le encomienda a estas dos personas a principios de 2018 y en noviembre aquí se revoluciona el sector cultural de arriba a abajo en Francia, porque para mí esto desempeña un cambio enorme a nivel cultural. Es verdad que tenemos pocas iniciativas concretas que han tenido lugar desde que se llevó a cabo ese discurso, aunque hay unas 20 obras más o menos que se han restituido en una ceremonia que tuvo lugar en octubre de 2021 en un museo de París. Es decir, fue una restitución de obras de Benín del reino que se devolvieron a la presidencia de Benín desde Francia. Y esa relación sobre la restitución provocó pues muchas alteraciones, pero al mismo tiempo también fue un medio de realizar investigación y también a nivel de los programadores y comisarios de abordar el tema de la restitución. Y por qué no iniciar programas de investigación. Y es en ese marco, en ese ámbito, en el cual me tocó realizar esta exhibición en Benín y encargarme de ella. Y también a proteger el legado de los ancestros. Esta exposición tuvo lugar en el marco de un coloquio internacional de las restituciones, de los matrimonios también organizados tanto por la Universidad de Benín y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Francia. Y también tenemos la implicación de la Universidad de París-Nanterre y también otros socios. La idea subyacente de nuevo era acompañar la restitución de este patrimonio mediante un coloquio internacional en el que tuvo lugar esta exposición, donde yo me encargué del comisariado y de hecho también trabajamos con un artista beninés con el cual trabajamos desde principios de años, y también Mashoud, que es un actor cultural beninés y que vive en Dakar, Senegal. Para nosotros, lo que tuvimos que hacer fue imaginar esta exposición y nos dijimos muy rápidamente que este patrimonio está muy relacionado con las raíces y el nacimiento. Entonces, ¿cómo podemos acoger de nuevo el patrimonio? Esa es la cuestión que nos planteamos y lo que intentamos subrayar con esta exposición y este encuentro. Para nosotros, la idea que teníamos era de pensar en esta exposición como una ceremonia de acogida de estos objetos, porque al lado de estos objetos también hubo una exposición muy importante relacionada con la República de Benín y la restitución, y que tuvo un éxito enorme. Entonces, esta exposición para nosotros se realizó a una escala completamente diferente porque era una exposición muy pequeñita y de hecho tuvo lugar al aire libre, pero era muy importante para poder concienciar a los habitantes, sobre todo de Porto Novo, y de crear las condiciones de este encuentro y esta acogida, y también suscitar intercambios en el seno de la población para efectivamente ver cuál iba a ser su reacción.
Y también qué discurso y qué palabras tenían que pronunciar, que formular ante estas obras que volvían a su casa. De hecho, un artista beninés realizó una performance ambulatoria en la ciudad donde iba a recoger las palabras que expresaban los habitantes de la ciudad y que querían dar a las obras. Es decir, el objetivo era activar esta memoria para no decirse, cuando frecuentemente suele ser el caso cuando hablamos de memorias de archivo, pues hablar únicamente de esclavitud, de colonialismo y decirse, bueno, es una historia del pasado, ha pasado mucho tiempo. No, porque hay muchas palabras que decir y que pronunciar y que vivir, porque la herencia se vive en el presente, la herencia colonial se vive ahora. Y ahora, para establecer la relación con el cine y todo esto, diría que tenemos que plantear la importancia de la relación sobre la restitución. Y aquí hay que saber que hay muchos debates candentes, por ejemplo, con esta relación con Benín. Y muchas veces se deja de lado la cuestión de la restitución del patrimonio cinematográfico. Es verdad que la cuestión del patrimonio cinematográfico no se plantea en los mismos términos que el patrimonio artístico y cultural en el continente africano. Sin embargo, está estrechamente relacionado con la historia y la colonialización y descolonización, porque hemos tenido que esperar hasta la independencia para poder expresarnos. Y después de varias décadas, los colonos y los occidentales ya tenían otra mirada hacia África. Y todo esto se llevó a cabo durante la época colonial. Y hay que saber que estas imágenes cuentan una historia del continente, pero también una historia de la relación del continente con los otros países. Y lo que es muy importante en la restitución, y hay que saber que otros cineastas e investigadores, bueno, de hecho, algunos cineastas que estaban ayer con nosotros, es que subrayan que estas memorias, estas imágenes son absolutamente esenciales. Y esto está relacionado con la conciencia de los pueblos y la historia de los pueblos. Y que sin ello sería imposible forjar nuestro propio futuro. Porque si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podemos saber quiénes somos y a dónde nos gustaría llegar? La cuestión de la restitución y de la repatriación, no sé qué otro término podríamos utilizar, pero bueno, eso también es importante, buscar un término adecuado, ¿no? Pues bien, la devolución del patrimonio cinematográfico africano, esta cuestión se plantea de forma urgente, no es algo nuevo. No sé si Pedro tienes cosas que decirnos aquí, supongo que sí, pero durante los años 80 la UNESCO escribió ese informe sobre las condiciones posibles de una repatriación de los archivos. Entonces ya había cosas que se llevaron a cabo, pero siempre ha habido el mismo problema, diría yo. Es decir, que nunca se ha ido hasta el final. Y hoy tenemos una nueva generación que se empodera de estas temáticas, ya sean programadores, investigadores, cineastas, comisarios, etcétera. Y creo que precisamente aquí tenemos hoy nuevas herramientas a través de lo digital y que seguramente hay otras formas de imaginar cómo se puede devolver o por lo menos compartir esos archivos, porque estos archivos son archivos que pertenecen al patrimonio mundial de la humanidad y no hay ninguna razón por la que no la tengan los africanos. Muchas gracias, Farah Clémentine. De hecho, me quedo con la idea de esta relación de las imágenes del pasado y creo que voy a escoger esta idea, esta alegoría. Bajo tu experiencia, me gustaría, bueno, darte las gracias por haber compartido tu experiencia sobre cómo compartir estas obras de arte. Evidentemente, el espacio del arte y del cine son algo diferentes, pero me parece que es muy interesante tomar el ejemplo de la experiencia de Tierno, por ejemplo, con su película, ¿no? Porque me parece que es un acto muy importante y también muy creativo, el de reconstruir una historia sobre un pasado cinematográfico
que nadie parece haber vivido o tenido. ¿No? Parece que es como un mito, diríamos. Porque nos parece que es únicamente fotografías del pasado en Benín, y de hecho así lo escribes en el libro, pero vemos que te empoderas de tu propia historia y eres un investigador del pasado cinematográfico de tu país, ¿verdad? Porque investigas y escribes. Así que me gustaría, por favor, que puedas contarnos un poco más sobre el proceso y la experiencia de realizar tu documental, el que vas a presentar hoy. Y esto me parece muy importante a la hora de reescribir con un ejercicio personal esta historia del cine de tu país y también de África. Bonjour. Oui, effectivement, moi déjà à la base, je suis allé dans une école de cinéma. En efecto, yo fui a una escuela de cine, de hecho, y ahí aprendí todas las historias del cine. Villiers, Minière, aprendí muchas historias del cine del mundo. Y durante 5 años aprendí todo esto y jamás aprendí lo que fue el cine de mi país. Y frente a mí tenía, sin embargo, pues personas mayores y los pioneros del cine, pero nunca hablaron de lo que hicieron ellos. Entonces, teniendo esto en cuenta, la primera película de la África subsahariana francófona fue esta en la que vi yo. Y de hecho yo estaba en Miami y hubo una conferencia donde se nos habló del cine africano, pero me dijeron que era otra película y dije, no, 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 es falso, porque a mí me han dicho que la primera película francófona es Afrique Subsaharienne, y me dijeron que no. Y me dijeron, no, era en el 53. Entonces yo ahí empecé a plantearme preguntas, es decir, ¿cómo puede ser que nunca me han hablado de esta película? Entonces empecé a hacer investigaciones en internet, me puse a buscar, no había imágenes, había 2 reseñas, 2 resúmenes diferentes. Se hablaba de la islamización del pueblo, esa es la versión francesa, y otro que decía que esa película hablaba de la relación entre un perro y su dueño. Entonces yo me digo, oye, ¿pero aquí qué pasa? Entonces, después fui a Guinea y le pedí a mi profesor si había oído hablar de Mugamani y me dijo, sí, he oído hablar de él, pero creo que no es interesante. Y yo le digo, ¿pero qué es interesante? Porque usted durante todo este tiempo nos ha hablado de historia del cine y no nos ha hablado del cine en nuestro país. Y dice, sí, hay un cine en este país, pero lo que es muy extraño en Guinea es que fue un país vanguardista desde los años 60 y de hecho en el 67 ya teníamos una industria del cine a imagen del cine francés y que se repartió en el mundo. Entonces se realizaron películas, cientos de películas en los años 60 en Guinea. Películas documentales, de ficción. Y el objetivo era informar a la población. Pero a partir del año 1984, el régimen cayó y el cine también se prohibió. Entonces, desde los años 60 al 84, había muchas películas, pero claro, los archivos empezaron a deteriorarse. Después encontré a una persona, a un señor que me dijo que en 2000 o 2004 se creó un centro de cine. Pero esas bobinas no podían conservarse más tiempo porque estaban en malas condiciones. ¿Qué hicieron? Cogieron las bobinas, cavaron un gran hoyo, las pusieron dentro, pusieron material dentro y lo incendiaron. Y yo dije, pero no es posible, no es posible. Porque yo quiero hacer películas, pero no tengo referencias. Y cuando yo iba a la escuela de cine, se hablaba más de lo que se hacía en otros lugares, en otros sitios.
pero yo no sabía cuál era el aspecto de mi cine, del cine de mi país. Y yo me dije, es importante que yo y que mi generación, la nueva generación, sepamos que tenemos una historia con el cine. Es decir, no llegamos al cine sin más. No, porque durante los años 60 se produjo mucho cine. Y antes de la independencia también hubo varias tentativas cinematográficas. Y había, de hecho, varias películas francófonas subsaharianas. Entonces, para mí era muy importante, también de cara al futuro y de cara al cine y de cara a mi propio cine, saber qué ocurrió en el pasado. Y por eso me dije, tengo que realizar investigación. Y tengo que realizar investigación sobre Mohammadi. Yo no estaba seguro de cómo hacerlo. Y entonces también había filmes y películas que me llevaron un poco por doquier. Para mí era muy importante fijar y asentar las bases. Es decir, no podemos seguir avanzando si no sabemos cuál ha sido nuestro pasado. Y fue bastante violento porque había una gran diferencia entre la generación de los 60 y nosotros que llegamos en los 2000. Entonces tenemos los años 80 donde no hubo absolutamente nada. Hubo un silencio total y absoluto. Es como si nunca nada hubiese existido jamás. Y para mí era el principio de algo. Tenía que empezar a crear algo. Y le dije a la gente, no somos archivistas, es decir, pero sí que podemos ser pioneros. Y tenemos la cierta responsabilidad de poner en lugar unas medidas de protección de lo que ocurrió durante los años 60. Y también de crear un laboratorio de desarrollo cinematográfico en Guinea, que desgraciadamente acabó por no funcionar. Pero yo pensé que teníamos que asentar las bases, porque sin eso no podemos crecer. Y en ese acto de revalorizar esa historia, gracias a tu investigación y a tu película, también nos planteamos el interrogante de encontrar películas o filmes, es decir, esa copia, ¿verdad? Y ahora me gustaría ir a Lea Barón, de hecho, que a lo mejor se encarga de la mayor institución que se encarga de divulgar el cine africano en el sector cultural, por lo menos, pero sé también que en el Instituto Francés se trabaja también en la conservación y en la restauración de las películas. De hecho, hace poco leí que en la Fundación de John Giovanni en Londres, que es una archivista muy importante que ya se ha mencionado aquí, se ha realizado una exposición para subrayar que la vida de una bobina de una película es de unos 100 años, pero con los cambios digitales, con las nuevas tecnologías, resulta muy complicado adaptar todo lo que hay que adaptar para conservar y preservar estas películas en formato digital. Sé que mi pregunta tiene muchas aristas, entonces me gustaría cómo en una institución como la Cinemateca África del Instituto Francés hay un compromiso con las necesidades de los cineastas y de la cinematografía africana en particular. Bueno, me gustaría decir que la Cinemática África se basa también en la descolonización y en la colonización. Es decir, no se puede hacer sin autorización. En los años 60, el Ministerio de Cooperación se crea y en el seno del Ministerio de la Cooperación hay ayudas a la producción y a la postproducción que se ofrecen. Y con esas ayudas hay películas de Senegal, de Costa de Marfil, etcétera, que se llevan a cabo. Y en lo que se refiere a postproducción,
se va a llevar a cabo en Francia. Y esto explica mucha problemática que hay, porque las copias de difusión de esas películas se hacen ya sean en Francia o en el extranjero. Y esto sigue siendo así, porque evidentemente hay un apoyo a la producción y hay copias de difusión que se realizan. Pero hay que saber que aquí hay una continuidad y agentes de creación que también desempeñan un papel muy importante. La Cinemateca África tiene 1.700 títulos para los cuales tenemos 35 milímetros para las primeras películas y también tenemos nuevos materiales para las películas más recientes. Y aquí tenemos que hablar de estos primeros elementos de 16 y 35 que nadie va a conocer a menos que hayan tenido la ocasión de verlo en el pasado cuando fueron realizados. Tengo una cierta curiosidad. Me gustaría saber cómo en una institución como la Cinemateca África se ha trabajado en la conversación y la decisión de qué películas se van a restaurar, ¿no? Hay que saber que después esto formó parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y entonces en los años 90 y 2000 fue un lugar de acogida esta cinemateca con también una sala de proyecciones de diferentes películas y desde hace 10 años pertenece al Instituto Francés. Y en el Instituto Francés, Institut Français, la restauración se realiza de forma muy concreta porque hay una campaña de restauración lanzada en 2018 en Cannes. De hecho, creo que estabais, ¿no? Creo que había 14 expertos que se reunieron alrededor de una mesa de expertos precisamente y se les dio una lista prioritaria de películas que había que restaurar. Entonces, desde 2018 hemos seguido este plan y evidentemente con el COVID nos hemos dado 3 años más, pero deberemos también hacerlo brevemente. Pero es ese plan de restauración en el que hemos seguido. Pero hay que tener cuidado porque hay películas que ya fueron restauradas por otras personas o, por ejemplo, por la Cinemateca de Bolonia. Entonces, nosotros hemos creado esta lista para intentar buscar cuáles son las prioridades y encontrar los negativos y los elementos que estén en mejor calidad posible. Y evidentemente también hemos realizado una investigación para cada película a nivel individual. Y ahora estamos llegando al fin de este plan. Y La Chapelle de Jean-Michel es también la película en la que estamos trabajando en este momento. Y creo que es genial porque hay muy pocas personas que conocen hoy en día esta película, aparte de la gente que vivió en el pasado. Y como decía Jenna Suleiman, hay también un agujero entre los años 80 y 2000. Hay un hueco en esos 20 años que hay que recuperar poco a poco, que hay que intentar recuperar, como decía. Y también tenemos que hablar de la difusión y de su importancia. Tenemos que hablar también de los derechos comerciales en proyecciones fílmicas en el Instituto Francés y en otras instituciones también. Pero creo que todo lo que hagamos nunca será suficiente. La difusión es muy necesaria, pero nunca será suficiente. Bueno, y precisamente como hablas de difundir hoy las imágenes de un pasado que se olvidó, por lo menos en algunos países, como en tu caso, Ali, y esto también abre la pregunta de qué tipo de memoria tenemos, ¿no? Sí, completamente. Me gustaría, de hecho, reincidir en el tema que se ha mencionado. Yo lo que entendí más o menos después de estos años de investigación y de reflexión es que al final me he dado cuenta de que hay algo que yo no sabía antes. Cuando vemos la historia, cuando observamos los últimos siglos de imperialismo y de colonialismo, nos damos cuenta de que para entender realmente lo que significa la memoria y los archivos, en realidad, los países colonizadores e imperialistas
eran naciones que habían tomado conciencia de la importancia de la memoria y de su puesta en valor, incluyendo también las leyendas, porque las memorias no significa solo que sea algo real. No, la memoria para mí y los archivos sirve para crear leyendas que son importantes también para crear una narrativa nacional, una identidad, ¿por qué no? Y así me di cuenta de que los países que dominaron fueron los que tenían esta conciencia y dominaron los pueblos y las naciones que no tenían de forma colectiva de esto. Porque la memoria siempre ha estado ahí, pero había mucha memoria oral. Y entonces no había una narrativa nacional colectiva y por eso fuimos dominados frecuentemente debido a esto. Igualmente, lo que también descubrí es que a través de estos últimos siglos, los dominantes, en un primer momento, antes, cuando dominaban a una nación, destruían su memoria completamente. Y de hecho, poco a poco hay una toma de conciencia, gracias a la cual, que en lugar de destruir la memoria, vamos a controlar la memoria del dominado. Porque cuando hablamos de esta historia de restitución, el primer planteamiento que tenemos que mencionar es ¿por qué alguien que nos cogió algo no nos lo devuelve? ¿Cuál es el problema? El problema es que no es una historia únicamente, no es un tema de conservación. ¿Cuál es el problema? El problema real, ¿cuál es? Pues el problema es este. Si seguimos controlando la memoria de alguien, de una nación, es como si cogieses una pequeña parte del cerebro, el hemisferio izquierdo, derecho, da igual, el que contiene la memoria, y se torna nuestra propiedad y podemos hacer lo que queramos. Y es el caso de las películas. No, es como un usufructo del otro, es decir, yo voy a controlarte sin preguntarte de dónde vienes. Y por eso creo que esta toma de conciencia, desgraciadamente, aún no ha tenido un impacto grande en el público africano de los países excolonizados o de las excolonias. ¿Por qué? Pues porque esta reivindicación del patrimonio, por ejemplo, yo la he visto en el manifiesto de los artistas e intelectuales africanos, por ejemplo, o en el 69 en la Asociación Panafricana de Alger. Sí que teníamos este tipo de reivindicaciones, pero no ha habido aún hoy en día una toma de conciencia real, tanto por parte de los dirigentes políticos como por el resto. Y hoy en día, la mayoría de los países excolonizados siguen estando en la misma fragilidad, en la misma vulnerabilidad. Y esto significa que aún no hemos tomado conciencia realmente de todo lo que implica poner en valor y cuidar el patrimonio. Y la construcción es muy interesante hablar de la construcción de la memoria, como acabas de mencionar, y es un acto de creación de identidad, por supuesto. Y es interesante pensar también que este festival lo hemos organizado durante 20 años y de hecho hemos tenido a personas que ya tenían, que sujetaban la cámara y era un acto de escritura y de entusiasmo con la descolonización, con la independencia, pero seguimos en el mismo punto en realidad muchas veces. Y tierno como cineasta de nueva generación que eres, me pregunto, ¿qué tipo de futuro ves? ¿A qué tipo de conclusiones has llegado después de realizar el ejercicio de hoy, por ejemplo, con tu película? ¿Y cómo puedes utilizar el cine para intentar reescribir esa parte de la historia que no es visible?
Para mí es algo muy importante. Cuando la memoria se pierde, hay que reinventarla. No puedes seguir con un agujero ahí en medio. No puedes tener un agujero ahí en medio temporal porque es un problema real. Tenemos que proyectarnos hacia el futuro. De hecho, cuando hice esta película, hice frente a una problemática, porque en el país todo lo que fue la memoria cinematográfica se borró de forma deliberada. Y cuando llegas a Francia, hablar de esta película no es algo clásico e institucional, no, sino que se trata de un joven que quería hacer películas. Pero esta película es muy importante porque lo que cuente, ya sea la islamización del pueblo o de la relación entre un hombre y su perro, va a hablar de una persona muy importante que está ahí antes de la colonización. Se llama Abdrahman Kaba y es el ancestro de los Kaba que forman parte, que se fueron de Malí para llegar a Guinea. Entonces, contando su historia, contamos la historia del pueblo de Guinea. Entonces, cuando no tenemos acceso a este patrimonio, ya sean películas o no, creo que nuestro deber hoy en día es reinventarlo, porque es la historia de nuestro país. No podemos permitirnos, como se ha dicho, que se controle nuestro imaginario. No podemos permitir que se controle nuestro pasado. Es verdad que hay un momento muy violento que es la colonización, donde hay personas que decidieron lo que era bueno en lo que se podía conservar. Pero ¿quién puede decidir lo que es bueno y lo que no es bueno? Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hemos tirado cosas que eran muy interesantes, más quizá de algunas cosas que hemos conservado. Porque Afrique-sur-Seine, de hecho, se consideró la primera película francófona negra porque es lo primero que reclamamos hoy, que es la igualdad entre el negro y el blanco. Pero hablando de esta igualdad, lo más importante es volver a sumergirnos en la memoria y tenemos que saber lo que fuimos antes. Lo que fuimos antes va a determinar el nivel de avance cultural y de civilización antes de encontrar el colono. Pero si nuestra historia empieza en el mismo momento en el que nos encontramos con el otro, pues hay un problema. Porque, ¿qué nos dicen? Nos dicen, a partir del año 1900 ocurrió esto, esto y esto. Pero en el continente, y yo prefiero hablar del continente africano, porque África no es un país, y esto lo tiene que entender la gente. África no es un país, es un continente. Pero no podemos encontrar una una panacea, una solución común a más de 52 países con muchísimas asociaciones, porque cada país tiene una historia, cada país tiene diferencias de uno a otro. Hay muchas cosas que van a cambiar. Entonces, para mí es muy importante centrarnos en algo específico. Mali por aquí, Guinea por allá, Marruecos por aquí. Claro, es verdad que son historias comunes, pero cada pueblo tiene una historia individual. Y si no se ha conservado esa historia, a veces parece que no la tenemos. Y a mí me gusta decir que a veces Occidente nos ha borrado porque lo que no se ha escrito parece que no ha pasado. Pero en nuestro caso todo se ha contado. Se nos ha contado y estamos en la era de lo audiovisual. Así que si en el pasado se intentó ser vanguardista, hoy también tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos una memoria que se centra en la palabra, en lo imaginario. Salvo que muchas veces lo hemos dejado de lado y la colonización ha surtido efecto. Y todo lo que sea anterior a la colonización, ¿qué nos van a decir? Oye, eso no es la verdad, eso son solo leyendas. Pero lo que veis en vuestros libros en Occidente, muchas cosas también son leyendas. Pero vosotros os habéis tomado el tiempo de escribirlas, esas leyendas, y parece que son reales. Entonces, para mí, hoy en día, es primordial que estas nuevas generaciones
se acaparen de su propia historia. Puede ser una historia de Muhammad de 1700, da igual, pero esto me ha permitido en mi caso, por ejemplo, entender cómo llegaron los primeros pueblos a Guinea, cómo se firmaron los primeros tratados también en Guinea. Y este país hoy en día tiene un problema de comunidad y de convivencia, porque últimamente les he dicho, oye, no podéis tener estos problemas porque ha habido tratados de amistad que se firmaron antes de la colonización y de hecho hubo hasta pactos de sangre, pero como no lo sabemos hoy en día, lo ponemos todos en el mismo saco. ¿Cómo vivir juntos si no conozco al otro? Si no conozco su pasado, si no conozco su historia, si no conozco la historia que hace que él sea diferente de mí. Por eso es primordial que esos países y que estos jóvenes del continente entero sepan que hoy es importante saber lo que fuimos en lugar de construir rumores también. Porque al final vamos a acabar copiándolo. Y de hecho incluso planos de arquitectura que se han perdido. Cuando llegas a nuestro país, es una imagen de Europa en realidad. Porque nosotros también tenemos un patrimonio arquitectónico. Y hoy tenemos un combate, tenemos una lucha guiada y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. De hecho, en los archivos, en los cementerios de películas, no pude encontrar la película de Muhammad. Entonces, por eso, cada vez que alguien dice, no, tu punto de vista no es este, es este. No, es una lucha guiada y es importante que estemos ahí para decir las cosas, para grabar las cosas, pero es imposible que sigamos mirando al otro diciendo, ¿por qué conservas parte de mi historia? Es interesante incluso para Occidente conservar una parte de nuestro pasado, porque Occidente también tiene problemas con la conservación de su pasado. De hecho, algunas problemáticas que vemos en África también van a encontrarse aquí en Europa. Entonces, para mí, las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es que Europa le devuelva todo. Deben asegurarse que Europa nos devuelva todo. Es como alguien va a tu casa, te roba y después esa persona te dice, vamos a negociar. No, no se negocia con un ladrón. Se retoman las cosas. Y puede que sea violento. Sí, pero para mí eso es lo más importante hoy en día. Gracias. Es muy interesante porque en este combate de ideas tenemos la necesidad de proteger el patrimonio y de reimaginar el pasado a través de las imágenes y de interpretar la historia, como has dicho. También es muy importante difundirla, divulgarla, hacerla conocer y escribir diferentes perspectivas en el discurso de la historia. De hecho, tú trabajas también como programadora, ¿verdad? En la creación de un discurso y del conocimiento descolonial. Entonces yo me pregunto cómo este ejercicio a través de la programación, bueno, y ahora habla tú directamente si quieres, pues a través de la difusión, ¿cómo se puede tomar una conciencia africana y también global bajo esta perspectiva decolonialista? No sé si podrías compartir tu punto de vista, por favor. Gracias por plantearme la pregunta. En mi trabajo de investigación universitaria, yo intento explorar siempre las diferencias entre una programación fílmica y también cómo realizar comisariado, porque se van a crear categorías y vamos a deconstruir también, porque crear categorías significa organizar los diferentes elementos y sabemos todos que es una tarea muy compleja y es verdad que a veces se deconstruye una categoría. Pero bueno, me permite a mí reflexionar en todo esto y también me permite ser más práctica. Pues bien, cuando me preguntas qué es para mí ser comisaria de películas, por ejemplo, yo creo que es tener un pensamiento político. Y también es circunscribirse en el contexto de enunciación en el cual se encuentra el Festival de Cine, por ejemplo. Esto quiere decir que yo intento
reflexionar en los interrogantes que nos planteamos. Y intento pensar también en todas las cuestiones que levanta la patrimonialización y también la producción. Es decir, yo intento construir programaciones de películas. Yo no sé si es comprensible lo que he dicho, pero quiero decir que veo una real diferencia entre cuando programo un festival, por ejemplo, la Semana de la Crítica, por ejemplo, donde no voy a plantearme estas preguntas, porque la identidad del festival es muy diferente. Entonces, para mí esto es muy importante diferenciarlo y por eso he decidido trabajar en la Semana de la Crítica, la Semana de la Critique, diciéndome: yo tengo la necesidad de seguir reflexionando sobre la cinematografía y también seguir explorando las cuestiones de esta patrimonialización, que me parece a mí muy importante. Eso es una de las cosas que intento hacer y también me gustaría incidir también en el tema que el Lea me mencionó esta mañana desayunando, y es que la conservación de la cinematografía y su accesibilidad, al fin y al cabo, también nos plantea de cómo hacer todo esto, porque antes se hablaba también de accesibilidad. Creo que hay que multiplicar las formas también de poder encontrar estos diferentes actores, porque estamos en un festival de cine y hay que conectar con el público y las películas. También tenemos lo que hemos hecho con el Centro ADEDA en Dakar, que se creó en los 2000, donde la idea fue la de crear un club donde se organizan proyecciones de películas, es decir, multiplicar las formas en las cuales la población, la gente, las personas pueden ver cine. Y la difusión aquí desempeña un papel clave. Y me gustaría también mencionar de nuevo lo que ya se ha dicho, porque creo que es muy importante. Me gustaría recordar de nuevo esta cuestión de la restitución de las obras, porque hoy la inmensa mayoría del patrimonio se encuentra en Occidente, no cabe duda. Se encuentra en las manos de instituciones occidentales. Hemos hablado de la Cinemateca África, también podríamos hablar de la mayor colección cinematográfica y de películas que se llevarán a cabo en el continente africano, que está en Occidente. Podremos hablar de Crevon-Lee. Es decir, la lista es larguísima, pero creo que también es muy importante mencionarlo y saber de qué situación partimos, porque esa inaccesibilidad también está ahí. Es decir, los objetos están muy lejos de los contextos de producción. Y repito, Ali, lo que has dicho, porque me parece que es muy importante. Y es ese arma de doble filo, porque esa forma de confiscar el patrimonio, de confiscar el patrimonio de los negros, evidentemente está circunscrita en el marco de la guerra desde hace muchos siglos, y la cultura y el patrimonio cultural en realidad son un arma de guerra, por lo menos desde el siglo V. Y esto es un arma de doble filo y tiene una doble lectura, porque no solo lo coges, sino que además se expone en nuestras ciudades, por ejemplo París, ¿no? Donde hay un montón de exposiciones. Y pasa lo mismo para la cinematografía, al fin y al cabo. Te lo cogen, lo conservan y te lo exponen por ti. Y es una injusticia. No sé si injusticia es una palabra demasiado fuerte, quizás sí, no lo sé. Pero ha habido un movimiento de patrimonialización
del continente fuera del continente. Hoy en día, si bien es cierto que hay cada vez más festivales en el continente, cada vez hay más festivales de cine africano fuera del continente africano. Entonces, evidentemente, esto permite que la cinematografía se vea, pero aquí lo importante es ver cómo aquí, por ejemplo, en Tarifa, el festival en realidad se acapara de estas cuestiones y es interesante verlo. Es decir, cómo el cine africano atraviesa la sociedad española y llega hasta Tarifa. Es decir, ahí hay una historia colonial también de base. Y para mí es importante esa historia. Esa historia también es importante. Es verdad que no conozco bien el festival para saber si estas cuestiones ya se han abordado en el pasado, pero para mí también se trata de eso. Es decir, intentar recabar información sobre las proyecciones que hago. Es muy interesante y creo que es una idea muy interesante para una mesa redonda de la siguiente edición para nosotros. Muchas gracias. Yo creo que un festival también es un espacio de divulgación y es muy importante tomar conciencia de esa argumentación y también de las ideas que se quieren transmitir con experiencias y trabajos como los que haces tú, por ejemplo, como comisaria. Y en ese sentido, antes de abrir las preguntas al público, Lea, me gustaría saber también si en ese marco de la divulgación también tienes experiencias específicas y particulares en lo que se refiere a compartir este trabajo de patrimonio y de patrimonialización, como decías tú, en Francia. Y cómo se comparte todo esto con otras instituciones africanas también. Lo que yo me digo es que tenemos más posibilidades que en los años 80. Los soportes ya han evolucionado, ya no son bobinas. Y evidentemente ahora con los derechos todo puede ir más rápido, pero es muy interesante saber que nosotros tenemos un catálogo en línea donde tenemos todas las películas de la Cinemateca, aunque no tengamos todos los derechos de todas esas películas. Pero de hecho podemos descargar un Excel con varias casillas donde te van a decir si la película está disponible o no. Entonces lo que tenemos que hacer es dar acceso a diferentes socios, por ejemplo. Y al final es la gente la que va a elegir la programación. De hecho, tenemos un club de cine bastante joven en cine y ahí han incluido todos, creo yo, las películas que podían poner con derechos, claro está. Y a veces el comentario es, oye, ni siquiera hemos entendido bien esta película, pero no pasa nada, la hemos incluido también. Entonces esto es muy interesante, porque no es únicamente el Instituto Francés quien realiza ese trabajo, sino que se realiza de forma conjunta para demostrar la importancia de estas colaboraciones con otras instituciones. Y a nivel de los soportes, y lo siento, la verdad es que me malo porque me parece todo muy interesante, pero para mí bueno, lo que quiero decir es que aquí en Francia, por ejemplo, tenemos derechos sobre el patrimonio, en el sentido en que Francia somos uno de los países donde más cine hay del mundo.
y no se traduce en una explotación comercial, porque de hecho hay personas que venían a la cinemática y decían, oye, ¿podemos ver esta película aunque no tengáis los derechos? Hay que saber que aquí se realiza un trabajo y yo pienso por ejemplo, en jóvenes cineastas que a lo mejor van a ahorrar 200 euros cada vez que realicen una proyección para ponerlo en una cuenta de ahorro y poder realizar pues conservaciones y restauraciones. Entonces, ese trabajo de restauración también es su responsabilidad y me parece muy interesante como experiencia. De hecho, como Valérie Youssouf y Diana Gay en París había una película para la cual no teníamos los derechos y cuando había productores pedimos disculpas, pero el orador está muy lejos del micrófono y la interpretación se vuelve muy complicada. Pedimos disculpas. Hay que saber que hay un cineasta senegalés en el año 64, si no me equivoco. Vimos el negativo y solo había una bobina. Entonces sacamos la bobina y la bobina era roja y al final se acabó rompiendo. Estaba completamente oxidada. Pero la habíamos identificado en el seno de la colección. Pero claro, como programadoras tomaron una elección. Esa era una película muy importante para todo el cine senegalés. Pero bueno, a veces estas cosas pasan. Sí, es cierto que, como has dicho, es un tema muy amplio y muy vasto, ¿verdad? Y cada vez que se abre la caja de Pandora, tenemos dentro del patrimonio, tenemos muchas ideas que salen. Entonces, me gustaría compartir este espacio con los miembros del público que está aquí presente en caso de que tuvieseis preguntas más específicas para alguien. Y sin más dilación, pasamos al turno de preguntas. Gracias. Simplement parce que c'est considéré, et il y avait toujours le portrait, puis il y avait le décret là-bas. Donc, il y a des papiers, des images dans la colonie, sans autorisation. Et d'ailleurs, Susan avait été proposé d'abord par l'Afrique, qui n'ont pas accepté, qui a été rejeté. Donc, c'est oublié. Et donc, c'est très intéressant cette façon-là d'aller voir. Normalement, je suis choqué aussi de découvrir qu'il y avait des cas de Mandin, de Noir et de Dawa, voilà. Mais aussi, il y avait en 1930, c'était Madagascar, le centenaire de la Révolution de Madagascar. Ça, c'est une nation qui est dans le temps. Je pense qu'il y a aussi une sorte de volonté manifeste de dire ce qui est vraiment considéré comme art, ce qui est produit en Occident, et ce que l'Occident reconnaît comme cinéma, et ce qui est produit à l'extérieur. Toutes ces productions-là, les films de 1951, du Congo, même si c'est le Congo belge, quand même, ça reste des cinémas africains super, comme classifiés. L'histoire je pense que la mémoire ici, je pense qu'on avait cette idée-là qu'il fallait chercher. Moi, je pense que moi, je n'ai rien à chercher dans les idées européennes. Je sais qu'il y a vraiment moi, parce que je pense qu'il faut que nous laisser
d'arrêter de penser qu'ils ont eu la main sur eux. Non. Une chose, c'est qu'il y a une volonté manifeste d'opprimer la mémoire. Et ça conclut toujours parce que aujourd'hui, on parle de restitution, mais il y a tout un processus d'expatriation de la démocratie. Les archives de Saint-Ousmane, ça fait 3 ans que je pourrais derrière. Et ce n'est que l'année dernière que je me retrouvais et que de l'article déjà. Et je suis à l'université de Indiana. Donc, comme il s'en rend pour aller chercher, pour travailler 4-5 mois dans les archives de Saint-Ousmane, et tu es dans un archive, il y a un américain supérieur, non, tu fais ça comme ça, ouais. Parce que il y a tout un processus aujourd'hui de départ. Il y a 2 ans, le fils de Bonaventure a contacté des méthodes pour vendre les archives de son père. Vous voyez? Donc, les archives, après les archives de Samuel, les archives de Vieira ont suivi les archives de Samuel. Et récemment, les archives de Mouti-Wachonko viennent aussi par l'université de Columbia. Je reste ici. En suivant le monde académique, vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment fraudeux quand je prends ces débats occidentaux, d'accord? Et qu'on se dit, ouais, on va retrouver par nos autorités africaines. Pourquoi les archives de Saint-Bert ont été vendus? Et Saint-Bert a tout son vivant, parce qu'il est dans des élèves et correspondants, il a tout fait de son vivant pour créer des archives pour que ces diables restent au Sénégal. 2 ans après ça, les archives étaient en train de courir dans son appareil. Allez voir la maîtrise de la Tumagas. Saint-Bert Ousmane, allez voir dans les noms. Nos autorités sont des incultes. Ils ne savent pas de la culture. Disons la vérité. Et on pourra te dire des choses. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans des débats, honnêtement, de dire, écoute, l'Occident, prenons nos responsabilités. Disons à nos autorités, c'est le problème de la culture. Qu'est-ce qu'ils savent de la culture? Ils ne savent rien de la culture. C'est ton problème occidental. Mais c'est ton problème aussi de la menace. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui d'accepter ce que nous sommes? Moi, je pense que le problème, c'est ça. Subir, c'est même une chose. Il faut qu'on rentre. Pour s'exprimer. Et s'assumer, ce n'est rien d'autre que de laisser passer sa propriété. Et de dire, c'est ça que je veux faire, et je vais dans cette direction. Qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, la force est différente. Évidemment, il faut parler de choses assez spécifiques dans ce sens. Je vais dans le sens en train de bouler actuellement. Donc, je pense que la réflexion que nous devons faire actuellement aujourd'hui, c'est de dire comment on va produire, parce qu'il faut oublier que la production aussi, elle est privée. Combien de difficultés vous avez eu par nous, de difficultés personnelles dans le processus de production? La production artistique d'abord, elle est privée. Ce n'est pas public. Combien d'argent, combien de budget, combien l'État guinéen de budget dispose pour que vous puissiez faire votre pays? C'est vrai, c'est ce travail privé, ça t'appartient. Et ça va être aussi le fruit des enfants, parce que tu es en train de priver des enfants, d'accord, ou de famille, je ne sais pas quoi, de ta présence pour faire cela. Donc, c'est le méritage de ta partie. C'est ça qu'on est difficile ce qu'il va faire. Si l'État dit d'accord, on va créer des conditions pour que nos conditions soient là et qu'on puisse en faire une chose que ce soit là aussi. Et sinon, c'est plus qu'on puisse en faire. Et je pense que c'est là, donc, finalement, oui, aujourd'hui, on a cette avant. La même chose que là, nous n'avons rien foutu avec le gouvernement. Donc, là, dans la tradition, on va aller dans le noir, et dans nos cultures, il faut juste aller dans les villages. Vous voulez pas le faire. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est juste ce que je voulais dire pour rapport à ça. Et vous posez la question, vous, en tant que cinéaste, quelles sont les conditions dans lesquelles l'État guinéen, on demande à ce qu'on retourne les objets, et puis on demande à l'euro, oui, vous devez nous retourner vos objets, et vous devez nous trouver de l'argent pour qu'on puisse mettre sur dans les conditions. Nous toujours dans l'apprentissage, quoi. Donc, vous, en tant que cinéaste, qu'est-ce que l'État guinéen fait? Super.
comme question. Déjà, précision, Mouramani a été tourné à Paris dans les bois de Vincennes. Es una muy buena pregunta y una muy buena reflexión. De hecho, Mohamed fue rodado en la ciudad de París. Et je suis tout à fait d'accord avec Y estoy toi. completamente Moi, de je acuerdo suis con pas lo que du genre à dices. dire à l'autre, rends-moi ce Yo que- ce que no tu as. soy del tipo de persona que Comme je dice, t'ai dit, oye, on a devuélveme pris du esto. temps, No, pero à un moment, evidentemente parce que tout était écrit. Aujourd'hui, on todo est estaba l'ère de escrito. l'audiovisuel, Hoy donc, estamos en la era de voilà, lo ça. Mais audiovisual, sauf, il y a un autre problème. pero Quand tenemos tu otro problema aquí. parles de privé, le Cuando privé hablas ne de peut s'exprimer quand il lo est privado, protégé par un État únicamente se fort. puede proteger cuando Moi, está respaldado por un parlant Estado de fuerte. comment j'ai fait ce film, Entonces, la forma en la que yo he hecho esta película 70%, disons es la siguiente. 90% du budget El vient de la 90% France. del presupuesto viene de Francia Et le reste vient un peu de cette association y el des resto pays viene francophones de esa asociación de países et francófonos l'Arabie Saoudite. y de C'est Arabia important Saudí. ce que tu dis. Es Pour importante parler lo que de dices conservation, il para faut hablar de parler las de conservaciones, pero tenemos que Il hablar faut también de esta que problemática. nos États, on ne parle pas de manque de responsabilité. No tenemos que hablar de falta de On peut responsabilidad, parler de méchanceté. pero se puede hablar Mais sauf también que de il y a un maldad. truc Pero hay qu'il que faut pas saber l'occulter. que Aujourd'hui, hay algo que no hay que ocultar. Hoy en día la loi parfois, qui réorganise le monde. se dicta la ley a veces. C'est comme hier, ¿Quién organiza el on regardait mundo? Bamako, Es j'avais como l'impression ayer, que ¿no? Bamako En el a caso de été Bamako, tourné à juste une année. parecía que Bamako se rodó À en juste Nane. une année. Donc, c'est important à un certain Pero moment de savoir es que nous vivons aussi importante dans un monde ouvert. saber que Dans vivimos un en monde un ouvert où mundo j'accepte l'autre abierto, tel qu'il en est. un Moi, mundo je passe abierto au donde discours acepto al blanc otro parce que como la es. Guinée, on a été les premiers à Y ese dire, discurso es muy les importante porque en Français, Guinea fuimos on los peut primeros pas en tout decir, barrer. no queremos a Et los quand franceses je aquí, parle de la largaos. disparition Y cuando des yo hablo de la archives, je desaparición de parle los de la archivos, Guinée qui a pris hablo ses de archives, qui les Guinea, a enterrés. que cogió sus propios Pas de archivos ce y los que la enterró. France a Y gardé ou no pas. digo lo que Je conservase suis o no conscient Francia, no. de Es cela. decir, yo soy Je ne peux pas consciente de todo esto, occulter que pero no nos se puede États, ocultar tampoco que nuestros estados c'est parfois des marionnettes. Comme tu a l'as veces dit, son ah oui, marionetas. la restitution, Como has ok, dicho, mais la vous nous donnez restitución de l'argent está aussi muy pour bien, pero pouvoir también queremos conserver. dinero para poder Moi, je ne suis conservarlo. pas du genre à dire qu'il n'y a pas d'argent en Afrique pour Yo, faire a le mí no me boulot. gusta decir que en Mais c'est África quoi no la hay dinero para priorité? la C'est quoi la conservación. priorité? Yo C'est creo ce que que sí que lo le hay, pero monde no es la occidental prioridad. nous a Y dessiné, es lo nous a que dit nos en ha quelque sorte, dicho que parfois c'est hagamos ça el la mundo priorité. occidental. Tu vois? A veces el mundo occidental Même nos ha dicho, à esta debe l'intérieur ser de nos vuestra États, prioridad. tout ce Incluso en el qu'on a seno de comme nuestros système, estados, tu vois, tu todos as los juste sistemas à que reprendre tenemos, le système informatique es de decir, la el sistema présidence qu'importe informático, por le ejemplo, de la pays. presidencia que Parfois, conduce y que c'est guía el géré par país, l'Europe. pues a Faut veces avoir está l'Union gestionado en africaine. Europa. Tout ce qui a O été en el caso de la installé Unión comme Africana, technologie vient ¿verdad? d'où? Toda la Qui tecnología que l'a se ha instalado installé? en la Unión Qui le Africana, contrôle? Qui ¿quién lo fait ha la instalado? maintenance? ¿Quién hace el Donc, à un mantenimiento? certain moment aussi, on ¿Quién lo controla? partage ¿Quién lo la même gestiona? histoire Entonces, aujourd'hui al avec final, l'Occident. yo creo que On ne peut compartimos la pas misma historia con occulter ce Occidente. passé No podemos colonial. Dire ocultar ese aujourd'hui, la pasado colonisation, on colonial y finit, decir, on la ferme tout colonización et puis on hoy ha continue. acabado, On damos parle, toi et un moi, paso dans adelante une y langue todo ha qui n'est pas seguido. No, forcément porque tú y ta yo langue hablamos un idioma maternelle, ni ma que langue seguramente maternelle. no es ni Ça, tu c'est lengua un materna ni avantage, mi c'est lengua un atout de materna. pouvoir Eso es una communiquer. ventaja, por supuesto, Donc, porque nos de la podemos même manière comunicar, que nos pero États de la misma forma en las que nuestros ont estados complètement échoué, nos intellos sont han complètement fallado de l'autre côté. completamente, Comme tu as dit, les archives de y Saint-Denis, como il has faut aller aux dicho, États-Unis pour les muchas retrouver. veces tenemos que ir a Estados Unidos C'est para pareil encontrar pour tous ces archivos, pays. pues es lo mismo Mais para todos los países. regarde, à partir du moment où Macron il Pero en fait el un momento discours, en el que Macron il pronuncia parle de un la discurso restitution, y habla de la parle restitución d'œuvres d'art, y habla de obras de arte, automatiquement, nos pays, pues nos grands automáticamente intellectuels, ils se réveillent. nuestros Et tous ces países temps y que nuestros j'étais intelectuales se donc, despiertan. c'est des deux côtés. Y On ne peut esto pas dédouaner l'Europe, es bilateral. mais on No ne peut pas podemos caresser desdeñar nos a Europa, dirigeants. pero tampoco podemos Mais acariciar a à un nuestros certain dirigentes. moment, Creo toi et que moi, on a tú y plus yo, de responsabilités al fin y al engagées cabo, parce que tenemos peut-être on est más conscient responsabilidades de comprometidas. l'avenir ¿Por de qué? nos enfants Pues porque se somos trouve conscientes de dans cette que histoire el de futuro mémoire. de nuestros On ne peut niños pas dire à se nos encuentra enfants en la comme memoria. No podemos decirle a nuestros nos niños, parents, a nuestros on n'a rien hijos, pu faire. que como Moi, nos je peux dijeron pas nuestros dire à mes padres, enfants, no hemos j'ai podido hacer rien nada. pu Yo no faire quiero par decirle a rapport mis à hijos l'histoire que no he du podido cinéma hacer guinéen. nada en relación con Donc, c'est la une historia del cine responsabilité guineano. personnelle. No, Mais es una je ne responsabilidad peux faire ça que personal. quand je suis bien Pero eso protégé dans un únicamente lo puedo État. hacer cuando estoy protegido y La amparado por un Guinée, Estado. au cimetière de la pellicule, la Guinée a mis Guinea 5 000 euros.
para el cementerio, es decir, el archivo ha puesto 5.000 euros en un presupuesto de 400.000 y esto duele.
Porque tienen que venir los de fuera para decirnos cuál es la prioridad de nuestra casa, en nuestro país. Y eso es un fracaso de los intelectuales. Es un fracaso porque nos dicen cómo pensamos el mundo. ¿Y de dónde vienen esos intelectuales? ¿Cuál es la formación de estos intelectuales? ¿Qué les hemos enseñado? Es un sistema occidental también lo que están haciendo. Así que al mismo tiempo que Occidente puede decir, vale, sí, no somos responsables de todo esto, creo que también es Occidente quien ha formado estas élites que hoy en día dirigen estos países, que les cuesta mucho moverse y avanzar. Y basta con que haya hoy un discursito en París, y de hecho lo vamos a escuchar también en Madagascar. ¿Y por qué hasta ahora hemos estado funcionando así? Pues son preguntas que hay que plantearse. Creo que evidentemente no podemos ni echar la culpa a Europa ni a nuestros países, pero nosotros tenemos mucho que perder, nosotros, porque yo no puedo decirle a mis hijos que no hemos podido hacer nada. A mí me gustaría incidir, aunque no se haya hablado específicamente de esto, pero creo, bueno, entiendo lo que dices cuando mencionas que la memoria también está viva en los países del continente, pero la cuestión del patrimonio y de los archivos también se plantea en presente, porque hemos hablado mucho de los archivos del pasado y hemos hablado de la producción artística y cinematográfica contemporánea, pero también tenemos que hablar de este mismo movimiento hacia Occidente, es decir, ¿dónde está el mercado? ¿Verdad? Eso es un problema muy grande. Porque vivimos en un mundo capitalista. Entonces, ¿dónde está el mercado? Y ahí te dices, pues claro, Guinea ha puesto 5.000 películas, ¿vale? Y entonces, ¿el resto de dónde viene? Pues de Arabia Saudí, de países occidentales, etc. Pero pasa lo mismo para el arte contemporáneo. Y yo me acuerdo de una entrevista del artista camerunés Barthélemy que decía que había creado una asociación en Camerún para intentar contrarrestar con sus pocos medios todo esto. ¿Por qué? Pues porque hablamos mucho del pasado y que las obras que tienen más valor están en Occidente, y al final es el mismo movimiento lo que ocurre con el arte contemporáneo hoy en día. Así que podemos esperar cosas e iniciativas por parte de nuestros estados respectivos, por supuesto, pero yo creo que nos compete a nosotros, ciudadanos, artistas, cineastas, programadores, personas que trabajen en las instituciones, de hacer y luchar con lo poquito que tenemos. Y creo que el papel del festival siempre ha sido ha sido el de crear espacios abiertos para intentar precisamente hacer las cosas de forma conjunta. Porque si esperamos, en efecto, que los gobiernos pues traten estas cuestiones, yo creo que podemos esperar sentados. Y evidentemente esto tiene una repercusión enorme. Esta cuestión tiene un impacto muy grande. Pero bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero por lo menos habremos hecho todo lo que está en nuestras manos y, como se ha dicho antes, pues tenemos que tener iniciativas privadas, asociativas y que hacen un trabajo muy bueno. También has hablado de ELEA, por ejemplo, y gracias a estas personas pues pasan cosas, y yo creo que precisamente es poco a poco cuando empezamos a concienciar a la gente que vemos y las enfrentamos a esta problemática de los archivos. De hecho, en Beirut, yo trabajo con Hanya Ndue, que es directora de un festival allí, que es programadora, y ella me enseñó el lugar que está a punto de abrir. Es un espacio muy pequeñito que no se atreven ni a llamar Filmoteca ni Cinemateca, porque me dicen, joder, Filmoteca es demasiado grande, es una especie de templo, ¿verdad? Pero a su escala, ella está creando
un lugar donde compartir revistas, películas. Y a mí me sentó muy, muy bien que me enseñase su proyecto. Y me sentí más fuerte porque encontré a personas que ellas, a su propia escala, también están luchando y están avanzando. Y creo que a nosotros nos da la fuerza de seguir avanzando, de seguir luchando, porque tenemos que mover montañas. Y bueno, es verdad que cuando subimos una montaña vemos que después hay otra más grande aún. Y por eso tenemos que trabajar de forma conjunta para intentar, en la medida de lo posible, transformar las cosas. À la Cinémathèque d'Alger. J'ai pas on parlait exactement des mêmes questions. 40 ans plus tard, aux États du gouvernement, pas de grand-chose. Ou alors, il a dit que le cœur de l'Institut qui m'a tenté, je ne sais plus, il y a du nettoyage officiel, et après, c'est voilà, et en même temps, il y a des et Clémentine dit quelque chose de très important, c'est qu'on est toujours parlé de Californie. Tout ça, c'est le résultat d'un processus de pensée capitalistique où on s'approprie quelque chose, la pensée nouvelle. Ce n'est pas par hasard que les idées de préservation de la mémoire artistique ont été heureux, ont été qui avait une utopie socialiste dans la Guinée, l'Algérie, le Mozambique, l'Angola. C'est à cette époque, le Ghana, c'est à cette époque que les questions sont posées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait dans le mémoire cinématographique. Après, quand le capitalisme a bataille, est parti en ça a disparu. Alors, ça partage totalement d'accord avec je crois que se pose une question de thèse conservative. Si à l'époque, les questions de la place étaient extrêmement complexes, on parlait aussi de l'Argentine, des produits, il fallait transporter, etc. Ça, c'est quand même technologiquement vachement satisfait. Même si on a toutes les questions du monde par rapport à ces nouvelles technologies, combien de temps ça va durer, etc. Mais c'est léger à gérer, on est d'accord. Donc, je pense que la question se pose chaque fois plus au niveau de la responsabilité individuelle, du cinéaste, de l'acteur, de l'agent culturel, etc., qui se doit inscrire dans son registre d'activité, boire du café, de préserver des mémoires individuelles. D'où l'importance du travail avec les jeunes qui 40 ans, 50 ans plus tard, a constitué un fonds d'archives qui est basé sur des choses dont on parlerait, parce qu'on parle que de films. La mémoire, c'est aussi la photo, la peinture, l'affiche, le travail qui est autour, ça, c'est la mémoire. Les critiques ont été faites. Si ce n'est pas fait à un gouvernement, on attend que nos gouvernements, un jour, se fassent, et fatalement, nos arrières petits enfants vont voir ça. Enfin, moi, je suis optimiste, je ne sais pas c'est ça. Donc, moi, je veux me poser dans une dialectique, dans une dialectique plutôt, où, face à l'impossibilité de franchir les différentes montagnes, qui ont fait, il y a longtemps que j'ai pas essayé de gratter, mais il n'y a pas, parce que il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que je peux faire pour appliquer chez nous? Individuellement, en faisant de l'université. Si, pardon,
Ouais. Ah bon? Voilà, c'est un défi professionnel. Il demande une action, une orientation de mon esprit vers une mémoire qui me semble importante. A priori, je pense que c'est pas quelque chose de complètement équilibré. Est-ce que le problème commence déjà à se poser pour des films assez contemporains, Diamant? Pero el problema también se plantea para cines contemporáneos, ¿verdad? Porque a corto plazo esos problemas siguen existiendo. Ouais. Mais sur le numérique. Claro, hablamos de lo digital. Ouais. Tu fasses évoluer tous les products. Parce que c'est vrai, là, c'est toujours une solution individuelle, d'accord, mais quand même, il faut un cadre national pour une culture qui est plus. Qu'est-ce qui fait que la de l'Angola et sont hier avec un commission extraordinaire de dire du lien qui nous qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pardon, oui. No, I'm going to say that. Malheureusement, dans les moments les plus actifs, les plus intéressants. Desgraciadamente, en este momento más interesante, pues me gustaría decir que solo nos quedan 3 minutos, pero sí que me gustaría invitaros a continuar con esta conversación y con este debate fuera, porque hay que saber que mañana vamos a tener otro debate, esta vez en formato digital, con las diferentes iniciativas, de hecho, de la Cinemateca de Bolonia y de la Berlinale. Es decir, diferentes iniciativas de conservación. Lo siento muchísimo, pero es verdad que tenemos que dejar este debate aquí porque tenemos que prepararnos para la proyección. Yo sé que había una pregunta por ahí, pero me disculpo y me gustaría darles las gracias a todos y como nos quedamos aquí todos en familia, me gustaría alentaros a continuar con este debate y esta conversación justo ahora. Así que muchas gracias a nuestros oradores por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias por haber venido. Question maintenant. Merci. C'était agréable. C'est une question après. Non, mais c'est super.